Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver uno de los temas fundamentales en matemática, el teorema fundamental de la aritmética. Este teorema es una herramienta muy útil para entender la descomposición de números en factores primos y es esencial para muchos conceptos dentro de la aritmética y el álgebra. Aquí en la portada se muestra una ecuación que dice que x es igual a la multiplicación de un conjunto de p sub 1 por p sub 2 multiplicado por p sub 3, hasta el producto por p sub n. Y dice que donde los divisores de p sub i son 1 y el propio p sub i. Eso nos recuerda a la definición de número primo. Los números primos son números que tienen solamente dos divisores, la unidad y ellos mismos. Si no has visto el video de números primos, te dejo el enlace aquí arriba en la descripción para que vayas a revisar ese concepto. Entonces aquí dice que x se puede escribir como el producto de un conjunto de números primos. Vamos a ver en qué consiste el teorema fundamental de la aritmética. Primero, quiero recordarles que el teorema fundamental de la aritmética establece que cualquier número natural mayor que 1 puede expresarse de manera única como un producto de números primos. O sea, cualquier número compuesto lo puedo escribir como el producto de número primo. Y si el número es primo, ya no hay que escribirlo como producto de primo, porque es primo, valga la redundancia. Eso significa que si yo tengo un número compuesto, yo siempre voy a poder descomponerlo en un conjunto específico de factores primos, que no cambiarán esos factores a menos que varíe el orden. O sea, los factores primos que yo le voy a encontrar a cualquier número compuesto siempre van a ser lo mismo. Hay una factorización única, excepto por el orden que puede variar. Antes de continuar, si no están familiarizados con los conceptos de número primo, que lo vamos a usar mucho aquí, la potenciación, que la vamos a usar mucho aquí también, o la noción de divisores de un número natural, les recomiendo que revisen nuestros videos anteriores, porque esos temas son muy importantes que lo tengan claro para que comprendan el teorema fundamental del álgebra. Esos conocimientos van a ser la base para entender la factorización. Bien, aquí dice lo que ya he dicho, que un número compuesto tiene una descomposición única en factores primos. O sea, un número compuesto le vamos a encontrar una sola factorización de número primo. Eso nunca va a cambiar, excepto el orden. Yo puedo escribir el orden diferente. Si yo digo, por ejemplo, 2 por 5, eso es 10 siempre, a menos que yo diga 5 por 2, que es diferente porque le cambié el orden, pero el producto no va a variar. 5 por 2 es lo mismo que 2 por 10, propiedad conmutativa de la multiplicación. Bien, ahora para que quede claro cómo funciona este teorema, vamos a ver algunos ejemplos de descomposición en factores primos. Supongamos que queremos factorizar el número 90. Vamos a usar un método que se conoce como método de las divisiones sucesivas. Vamos a dividir el 90 entre el primer número primo, que es el 2, y seguimos con los otros números primos siguientes hasta llegar a un cociente que sea 1. Sí, dividimos el 90 entre 2, luego si tiene mitad otra vez lo volvemos a dividir entre 2, y cuando ya no tenga mitad lo dividimos entre el otro primo, que es el 3, y si ya no tiene tercera lo dividimos entre 5, entre 7, entre 11. Los factores primos vamos a encontrarles. Sí, aquí está, 90 se divide entre 2 porque termina en 0, cifra par. Les recomiendo que vayan a ver videos de criterio de divisibilidad. Dejo el enlace aquí arriba en la descripción. Yo sé que a 90 se le puede buscar mitad porque termina en 0. Eso es un criterio de divisibilidad. 90 entre 2, 45. Ahora, 45 no tiene mitad porque no termina en cifra par, pero tiene tercera. Sumo la cifra. 4 más 5, 9. Y 9 múltiplo de 3. Entonces, 45 sí se divide entre 3 y tiene tercera. Repito, tienen que revisar el video de los criterios de divisibilidad. Entonces, ahora divido 45 entre 3. Tocan a 15. 15 no tiene mitad. Entonces, vuelvo y busco tercera. La tercera de 15 es 5. Aquí está. Y 5 no tiene mitad y no tiene tercera. Entonces, busco quinta.
5 es un número primo, se busca el mismo, entonces la quinta de 5, 1. Para el número 85 tenemos un proceso similar. A diferencia que al 85 no le puedo buscar mitad porque no tiene mitad exacta. El 85 no termina en cifra par, por eso no tiene mitad. ¿Qué le busco? Quinta. No busco tercera porque si sumo los dígitos, 8 más 5 son 13 y 13 no es múltiplo de 3, entonces no tiene tercera. Le busco quinta porque termina en 5. Quinta de 85 es 17 y 17 no tiene ni mitad, ni quinta, ni tercera, ni séptima, ni onceava porque es un número primo. Solo se divide entre 1 y entre el mismo. Entonces le busco la 17ava, que es 1. Cuando llego a 1 aquí ya terminé. Vamos a buscarle los factores primos a 60. 60 termina en cifra par, le busco mitad. La mitad de 60, 30. 30 vuelve y termina en cifra par, le busco mitad. La mitad de 30, 15. 15 ya no termina en cifra par, entonces le busco tercera. ¿Por qué busco tercera de 15? Porque yo sumo los dígitos. 1 y 5 son 6 y 6 es múltiplo de 3, entonces 15 tiene tercera. Tercera de 15 es 3 y hay 5 que es un número primo, le busco el mismo, quinta, y me da 1 y ya terminé. Por lo tanto, ¿cómo yo escribo estos números en factores primos? Fíjense que yo iba haciendo divisiones sucesivas, divido entre 2, entre 3, entre... Entonces, esos números se pueden escribir como el producto de los divisores que yo tomé, porque aquí yo digo 5 por 3, 15. 15 por 3, 45, y 45 por 2, 90. Ya está. 90 lo puedo escribir como 2, míralo aquí, es 2, lo pongo aquí. 3 dos veces, o sea, 3 por 3, que lo puedo escribir de forma compacta usando potenciación. Base 3 y exponente 2. ¿Por qué exponente 2? Porque yo busqué tercera dos veces, por 5. Sí, fíjense que estos factores que están aquí son primos. El 2 es primo, el 3 es primo y el 5 es primo. Aunque el 90 era un número compuesto. Yo lo descompuse en factores primos y es cierto eso. Claro, 3 a la 2 es 3 por 3, que son 9. Y 9 por 2 son 18. Y 18 por 5 son 90. Pueden comprobar con la calculadora. De igual forma, el 85 es un número compuesto. Y sus factores primos son estos dos que busqué aquí. 5 por 17. El 5 es primo y el 17 también. Multiplico 5 por 17 y me da 85. Y por último, el último ejemplo, al 60 le busqué mitad dos veces. Entonces lo escribo como 2 a la 2, base 2, exponente 2. Por 3, por 5, y ahí está. El 2 es primo, el 3 es primo y el 5 es primo. Aunque el 60 era compuesto, se puede escribir usando el teorema fundamental de la álgebra como un producto de primo. 2 a la 2, por 3, por 5. Usted puede escribir el 5 de primero, el 3 de primero, no importa. La factorización siempre va a ser la misma. Aquí dice 5 por 17. Otra forma diferente de escribirlo es 17 por 5, pero son los mismos factores, aunque va a variar el orden. Continuamos, vamos a ver otros ejemplos, factorizando números. Traigo siempre muchos ejemplos para el concepto quede claro. Y 120, hay que buscarle los factores primos. Y 120 es compuesto. ¿Por qué yo sé que es compuesto? Porque no es primo. ¿Y por qué no es primo? Porque lo divide el 1, el mismo, y ya yo veo que termina en 0, entonces lo divide 2 también. Aquí está, 120, lo divido entre 2, la mitad, 60. 60 termina en 0, vuelvo y busco mitad. La mitad de 60, 30. 30 le busco mitad otra vez, 15. A 15 ya no le puedo buscar mitad porque no termina en cifra par. Le busco tercera, puedo, ya lo vimos en el otro ejercicio. La tercera de 15 ya vimos que es 5. Y a 5, que es un número primo, le busco el mismo, quinta, que es 1. Entonces, ¿cómo escribo el 120? Usando factores primos. 2 a la 3, porque lo busqué 3 veces, por 3, por 5, y ahí está factorizado. Pero antes de escribirle la respuesta, voy a factorizar 130. 130 termina en 0, le busco mitad. ¿Cuál es la mitad de 130? 65. A 65 ya no se le puede buscar mitad porque no termina en cifra par. Y tercera, sumo los dígitos, 6, 5, 11. Y como 11 no es múltiplo de 3, a ese no se le puede buscar tercera. Quinta sí, porque termina en 5. Y a propósito, la quinta de 65 es 13. Y 13 es un número primo, solo se le puede buscar el 1 y el mismo. O sea que 13 entre 13 es 1. Y ahí están los factores primos de 130. 130 es lo mismo que 15, que 5 por 2 por 13. Por último, factoricemos el 36 de la misma forma. No, falta otro, falta el 100. La mitad del 36, porque termina en cifra par, busco mitad. 18. 18 termina en cifra par, vuelvo y busco mitad. La mitad de 18, 9. El 9 tiene tercera, no mitad.
La tercera de 9 es 3, porque 3 por 3 son 9. Y 3 un número primo, lo busco el mismo. La tercera de 3, 1, y ya terminé. Ahora sí, por último, vamos a factorizar 100. 100 tiene mitad, que es 50, y la mitad de 50 es 25, y a 25 no tiene mitad, le buscamos tercera, que no tiene, entonces no vamos a buscar tercera y vamos a buscar quinta. Aquí está, mitad de 100, 50, mitad de 50, 25. Quinta, ¿por qué busco quinta y no mitad? No mitad porque no termina en cifra par. ¿Y por qué no tercera? Porque ese número no es múltiplo de 3. Entonces busco quinta porque termina en 5. Quinta de 25, 5. Y el 5, que es un número primo, solo se lo busco a él mismo. La quinta de 5, 1. Y ya le hice la división sucesiva a todos esos cuatro números. Vamos a factorizarlo. El primero, 120. Busqué mitad 3 veces. Lo escribo como 2 a la 3. Por 3, por 5. Aquí está. Por 3, por 5. Fíjese, el 120 era compuesto, pero el 2 es primo, el 3 es primo y el 5 es primo. Lo escribí usando factores primos. 130, ¿cómo lo escribo usando factores primos? 2 por 5 por 13, ahí está. 2 por 5 son 10, por 13, 130. El 2, el 5 y el 13 son primos, aunque el 130 era compuesto. Lo mismo aquí, busqué mitad 2 veces, 2 a la 2. Y busqué tercera 2 veces, 3 a la 2. Ahí está en factores primos el 36. Y el 100, busqué mitad 2 veces y quinta 2 veces. Sería 2 a la 2 por 5 a la 5. Repito, si no han visto el video de la potenciación para saber cómo es que yo escribo esos productos así, los invito a que se pasen por la lista de reproducción a ver los videos anteriores. Muy bien, quiero continuar agregando una breve nota histórica sobre este teorema. Este teorema fue generalizado por Gauss, el príncipe de los matemáticos, en esta obra aquí, nombre un poco incómodo, Disquisitiones Arithmeticae. Esa obra fue publicada por Gauss en el 1801 y poseía la demostración de ese teorema, que es un pilar dentro de la matemática. Aunque fue Gauss quien lo demostró, ese teorema había sido enunciado por Euclides unos 2200 años antes de que Gauss lo demostrara. Pero Gauss fue quien le dio la formalidad a este teorema. Este teorema, como dije, es uno de los pilares de la teoría de números y ha tenido una gran influencia dentro de las matemáticas. Ahora les quiero presentar una imagen que muestra un fragmento antiguo del papiro de Rain, y este papiro contiene uno de los primeros estudios de la aritmética. Aquí está el papiro. El papiro de Rain, también conocido como papiro de Ames, es uno de los documentos matemáticos más antiguos que se conocen, datando aproximadamente 1650 a.C. El papiro es egipcio y lleva el nombre de un egiptólogo escocés llamado Alexander Henry Rain, que lo descubrió en el 1858, y ese papiro es una guía de problemas matemáticos que se utilizaban en la enseñanza en el antiguo Egipto. ¿Qué contiene ese papiro? Ese papiro tiene una serie de problemas y con sus soluciones que abarcan temas como fracciones, ecuaciones lineales, áreas y volúmenes, y también tiene cálculos relacionados con la geometría. Y ese papiro es muy significativo porque revela las habilidades matemáticas muy avanzadas de los pueblos de la antigüedad, como egipcio en este caso, que usaban un sistema basado en fracciones unitarias, sí, fracciones cuyo denominador era 1, y demostraban un conocimiento práctico para resolver problemas cotidianos de manera matemática. Ese papiro ofrece una visión única de la antigua educación y el enfoque práctico que tenían los egipcios dentro de las matemáticas. Bien, para concluir, hemos visto que el teorema fundamental el teorema fundamental de la aritmética nos asegura que todo número compuesto tiene una descomposición única en factores primos, lo cual es clave para muchas aplicaciones en matemáticas, como simplificar fracciones o calcular el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Espero que este video haya sido útil para entender este importante teorema. No olviden suscribirse al canal para más contenido como este y dejar un comentario si tienen dudas y si hay otros temas que les gustaría aprender. Muchas gracias por el tiempo y nos vemos en un próximo video. Perdón por el cierre. Antes de terminar, los animo a que intenten hacer
la descomposición en factores primos de algunos números por su cuenta para que practiquen y refuercen lo aprendido en este video. Pueden comenzar con estos números que tenemos aquí. El 72, búsquenle los factores primos. Mira, termina en 2. El primer factor primo es la mitad, el 2. Busca la mitad de 72, que es 36. 36 vuelve y termina en 6. Vuelve y busco mitad, que es 18. Vuelve y busco mitad, que es 9. A ese le busco tercera y así. Ya le hice un spoiler. El siguiente número compuesto que le van a buscar los factores primos es el 90. Practíquenlo ahí. Y por último, el número 150. Siempre es muy útil practicar para afianzar el concepto aprendido. Y recuerden que la descomposición en factores primos es única, a menos que se le varíe el orden. Muy bien, como dije en la página anterior, espero que este video haya sido muy útil para comprender este teorema. Si tienen alguna duda o otro tema que quisieran aprender, no duden en dejármelo en los comentarios. Gracias por su tiempo y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.